yo siento que la selección mexicana está yendo por un buen camino. Ustedes me van a decir, empató 2-2 con Jamaica, tenía que ganar hoy porque es un rival muy inferior. Y yo esas cosas las entiendo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay un técnico nuevo. Esta jugada, miren lo que fue esta jugada, es increíble. México tiene dos laterales que son dos flechas. Tiene un muy buen equipo, tiene un extremo suplente que miren lo que hace, entra y patea al travesaño, por ejemplo, con esta jugada muy buena. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de resumen, por supuesto, de reacción y de análisis de la CONCACAF Nations League, en este caso México, con su segundo partido con técnico nuevo. Ya saben que Diego Martín Coca es el nuevo entrenador de México. El otro día estuvimos con el primer partido que le ganó a Surinam de manera contundente, efectiva. México había jugado bien, medianamente bien, la verdad que había estado bien, había estado más que aprobado el debut. Y hoy se vuelve a extender eso, porque hoy México fue con un equipo totalmente diferente al del otro día, un mix más de titulares que de suplentes, y se empezó a ver un poco la idea de juego de esta selección mexicana, se vieron claras mejoras, y voy a decir una cosa, algo que va a sonar, para muchos quizás les suene mucho en la cabeza y digan no, para mí no, pero para mí hacía mucho tiempo no veía jugar así a la selección mexicana, hacía mucho tiempo, hacía años, muchos años que no veía jugar así a la selección mexicana, atacando por todas las bandas, atacando por el medio también, por momentos cuando tenés que defender, defendiendo. Y si no fuera por dos errores defensivos, que en realidad son dos virtudes, dos goles de culo fueron, vamos a ser completamente sinceros. Si no fueran por esos dos goles de culo de Jamaica, hoy en día México podría haber goleado. Podría haber ganado por goleada, porque encima tuvo un montón de situaciones de gol que no logró concretar. Pero bueno, ya vamos a estar viendo el resumen. Antes que nada, te voy a invitar a que te suscribas, que actives la campanita. Y como no, ahora sí, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre México y Jamaica. Si quieren que empecemos a hacer estas cosas en vivo, primero que nada les voy a decir hoy más que nunca, no sé si se llega a ver, el número 22. Ahí está, el Chucky Lozano. Hoy más que nunca, lozanistas, el Chucky jugó un partidazo, la rompió toda. Y también, hoy lo decimos, 26 de marzo de 2023, hoy arranca el buen camino de México. Quiero que lo sepan, ya se los digo, se los firmo acá, no tengo ningún problema en firmárselos. Hoy arranca el buen camino de México. Sépanlo, que se viene un gran comienzo, un buen proyecto, por lo menos para la selección mexicana, y que va a estar bien encaminado, creo yo. Pero bueno, esto es mi opinión, espero la suya ahí abajo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Hoy, lo vuelvo a repetir, un mix de titulares, más titulares que suplentes. Es más, si vamos a hilar fino, ponele 1, 2, 3, 4, 5... y bueno, 7 jugadores mínimos son los titulares hoy en día acá. Y ya arrancaba los primeros minutos de la mano del Chucky, con jugadas por la banda, de la mano del Chucky, como bien decimos. En este caso por la banda izquierda, atacando mucho. Y es más, Chucky Lozano y Orbelín Pineda, que fueron los dos, Pineda, que fueron los dos extremos, se fueron intercambiando las bandas muy bien. Y Orbelín cada vez está en su mejor momento, o sea, cada vez mejora más y cada vez pasa a estar a un prime más arriba. Ya no solo en su club mete goles, y es más, le voy a contar la anécdota que me pasa. Cuando termina una jornada de fin de semana, entramos a suscripciones, nosotros estamos suscritos a México Coms, y siempre hay un video de Orbelín Pineda que dice gol, o que dice gol y asistencia. Entonces ahí te da la pauta de lo bien que está jugando Orbelín en su equipo. Y también lo está trasladando a la selección mexicana, hoy jugando como uno de los extremos. Es más, si no este es el primer gol, miren lo que es este gol. Ahora, quiero que me lo digan ustedes, quiero que me lo pongan en los comentarios, o si quieren lo piensan nada más. ¿Va a volver a meter un gol así este muchacho o no? Porque es increíble, le quedó la pelota picando ahí. Encima no hay error defensivo en este caso, porque está bien, lo dejaste patear, pero pateó desde la casa y te la colgó de un ángulo. No hay nada que hacer a eso. Y es de la única manera que le pueden meter un gol al Memo Ochoa. De la única manera es esta o la del segundo gol, que ya la vamos a estar viendo. Miren dónde la puso, o sea, es inatajable esto, cómo la pelota sube y baja de repente. Es increíble, es un auténtico golazo de Jamaica, que hasta ese momento no había hecho nada para llevarse el partido, y México atacaba con más gente, atacaba mejor. Creo yo que hasta ese momento podría estar ganando México tranquilamente, que nadie se iba a quejar. Ahora, una vez que le metieron el gol a México,
ahí sí, arrancó Jamaica, se empezó a llevar puesto a México, se lo llevaba puesto, tuvo 2 o 3 situaciones de gol que podrían haber terminado justamente en gol, pero apareció el empate rápido. Eso es lo importante, el poder de reacción. Yo muchas veces hablo de esto cuando hay técnicos nuevos y cuando el equipo tiene un técnico nuevo justamente. Es importante ver cómo está el equipo, ver cómo reacciona ante situaciones adversas, que es lo que le pasó el día de hoy a México en 2 oportunidades. Estuvo abajo en el marcador y logró sobreponerse a eso. En este caso con un muy lindo gol, porque fue una jugada muy buena que vino desde antes y después en lo que fue el área terminaban pivoteando ahí, que no me acuerdo quién fue el que pivoteó, es Martín, ¿no? Sí, Henry Martín, y después se mete el gol Orbelín Pineda, que se lo merecía Orbelín, la verdad. Jugó un partidazo el día de hoy nuevamente y marcó un muy lindo gol. No le pesa a la 10 de México, quiero que lo sepan, no le pesa a la 10 de México, está muy bien. Y el segundo gol, ¿cómo te pueden meter otro gol a Ochoa? El de la única manera que se lo puedes meter es en contra, si no. Si no se lo metés con un golazo, en contra. Y en este caso, Álvarez es una lástima porque no venía jugando mal y para mí este chico tiene que ser uno de los 5 de la selección. No sé si el titular, pero tiene que estar ahí, tiene que jugar. Y es una lástima el gol en contra que se mete porque encima pensó que le iba a cabecear el de adelante, le cae justo en la rodilla y mira, no la podés sacar la rodilla, te tenés que romper los ligamentos para sacar la rodilla de ahí. Así que no le quedó otra que dejar. Y bueno, terminaba haciendo gol en contra y hasta ese momento México no merecía perder nuevamente. Y miren, arranca el segundo tiempo, primera jugada de peligro, pumba, travesaño del Chucky Lozano, que hoy estuvo endemoniado el Chucky. Estuvo más Chucky que nunca el día de hoy. Jugó muy bien por la banda izquierda, por la banda derecha, cuando se intercalaba con Orbelín también jugó muy bien. Asistió, hizo todo bien. Todo lo que tenía que hacer lo hizo bien. Y es más, llega el penal, que viene de una jugada de él, que después lo pisan a Henry Martin ahí en el área y es penal, no hay nada que reprocharse, no hay nada que quejarse, termina siendo penal y se iba a encargar de patearlo el Chucky, justamente Chucky, y se lo merecía hasta ese momento el gol. Podría haber entrado de otra manera, o sea, con alguna jugada que haya hecho México, pero bueno, se dio por penal, pateó fuerte al medio, como se debe patear este tipo de penales, cuando la pelota quema, fuerte al medio, y el empate en 2 de la selección mexicana contra Jamaica en el minuto 65. Y fue en busca de más, y lo fue a buscar, y generó muchas situaciones de gol, pero el que entró muy mal el día de hoy fue Raúl Jiménez. Y es una lástima, la verdad, porque yo lo quiero mucho a Raúl, siento que es el 9 que tiene que ser titular, pero hoy en día, por cómo están dadas las cosas y cómo está en la actualidad los 9, creo que Jiménez está un paso por delante de él. No sé si me van a seguir en esto, si van a coincidir conmigo, si me van a bancar chat con esto, pero yo siento que hoy en día Jiménez está en un mejor momento que Raúl Jiménez. O sea, siento que está Santiago Jiménez está mejor que Raúl Jiménez en estos momentos. Pero bueno, en este caso es mi opinión, como bien le dije. Siento que en su club, en el Feyenoord, la está rompiendo, está metiendo goles. No así Raúl Jiménez, que le está costando un poco más. Pero bueno, eso igual queda a criterio de Coca. Coca va a saber llevarlos de a poco a los dos. Tengamos en cuenta también que Santiago tiene 19 años, no, 29 o 21. 21 años creo que tiene, 21 años tiene Santiago, así que mucho futuro por delante, así que va a estar bueno verlos intercalados en los partidos. Pero fuera de eso, Memo Ochoa apareciendo justamente cuando lo necesitas también, cuando el partido está 2-2, aparece el Memo Ochoa. Yo siento que la selección mexicana está yendo por un buen camino. Ustedes me van a decir, empató 2-2 con Jamaica, tenía que ganar hoy porque es un rival muy inferior. Y yo esas cosas las entiendo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay un técnico nuevo. Esta jugada, miren lo que fue esta jugada, es increíble. México tiene 2 laterales que son 2 flechas. Tiene un muy buen equipo, tiene un extremo suplente que miren lo que hace, entra y patea al travesaño, por ejemplo, con esta jugada muy buena, podría haber terminado en gol tranquilamente. Video de Fútbol MX, así que vayan a suscribirse. Pero a lo que voy, México está pasando por un momento de reconstruir. Y en ese momento de reconstrucción está muy bien acomodado. Tiene plantel, tiene equipo, tiene jugadores y tiene un buen técnico hoy en día. Esta es mi opinión, obviamente, es subjetivo esto. Pero yo siento que México está encaminado, está yendo bien, está por el camino correcto, está por el rumbo correcto. Ojalá se le den los resultados porque eso va a permitir que trabaje tranquilo Coca
Pero yo lo vuelvo a repetir, ¿no vieron jugar bien a México ustedes? ¿No les pareció que jugó bien hoy? ¿No les pareció que después de mucho tiempo México fue protagonista, agarró la pelota, dominó de principio a fin el partido? Que generó las situaciones de gol, que le faltó efectividad, obvio, pero eso va a llegar. Eso, quiero que queden tranquilos que va a llegar eso. Y lo más importante de todo también es que clasificó al Final Four, que es la ronda final de la Nations League de la CONCACAF. Y ojalá se le dé el título, ojalá se lo merece hoy en día. Así que ojalá se le dé el título a la selección mexicana. Como no, desde acá de Suda lo vamos a estar apoyando con la camiseta de Chucky Lozagod. Y ojalá también cuando vuelva a Coronita. Uy, cuando vuelva a Coronita, qué equipazo va a tener la selección mexicana. Bueno, no importa, ya está. Ya me estoy tocando de simple hecho de pensar en eso. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.